Integración sensorial en el recién nacido, desde que nace hasta los 11 meses. Ah, Sonito, feliz, ¿eh? Bueno, justo, mira, me queda como anillo al dedo. Mamás, ustedes que nos están viendo, si tienen un recién nacido en casa, de veras estarán de acuerdo conmigo en que hay tanto que aprender de cómo tratarlos, de qué hacer con ellos, de qué enfermedades prevenir. Bueno, una cantidad de cosas súper interesantes, súper importantes. Y bueno, el día de hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Ana Oliver. Ella es psicopedagoga con especialidad en neuropsicología. ¿Qué te parece, Ana? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy Para bien, hablar de este tema que es integración sensorial en el recién nacido. Primero, por favor, explícanos qué es esto. Mira, todos nosotros al nacer tenemos una cantidad de potencialidades que vamos a desarrollar a lo largo de la vida. Todo eso es a través de tu contacto con el medio ambiente. Toda la información entra a través de los sentidos y se va desarrollando y se va convirtiendo en habilidades. Por ejemplo, la piel. La piel es una de las partes de la corteza cerebral que tiene mucho mayor actividad en el momento del nacimiento. Lo interesante en la piel es que le dice al cerebro hasta dónde llegas, los límites de tu cuerpo. Esa es la primera función, vamos a decir así, que tiene la piel. A partir de cómo el cerebro logra establecer los límites de tu cuerpo, luego se va combinando otro de los sentidos, por ejemplo la vista. Por ejemplo, hay personas que ven perfecto, pero chocan con los marcos de las puertas. Eso no es visual, es táctil. ¿Por qué? Porque el cerebro no los mide correctamente. Entonces, somos como una computadora. ¿En qué sentido? Hay una entrada de información, esa información en la corteza cerebral se organiza y hay una salida. La salida es lo que estamos viendo y se le puede llamar respuestas, síntomas, signos, dependiendo de lo que estemos viendo. Entonces, durante toda la primera etapa de la vida, la información, no hay lenguaje, por ejemplo, no nos podemos mover solitos, toda esa información pareciera que somos seres pasivos receptores de información y que simplemente no pasa nada. Pues no, es el momento en donde más estás recibiendo y más estás formando las bases para luego hacer otro tipo de cosas como hablar, como más adelante escribir, como más adelante hacer un problema de matemáticas y demás. O sea, todo este proceso al que le llamamos inteligencia, al que le llamamos adaptación, su primera etapa sería la manera en que el cerebro recibe la información. Y hay, digamos, dos cosas en las que nos tenemos que fijar. Cuando se llama alta reactividad o cuando hay baja reactividad. ¿Qué es esto? Alta reactividad sería, por ejemplo, imagínate que el sonido es muy chiquito y mi cerebro lo capta muy fuerte. Y baja reactividad, que tocan un claxon a esta distancia y yo me tardo 4 segundos en voltear. Lo muy interesante aquí es que si yo le hiciera una audiometría a esas dos personas, oyen igualito. Nada más que tiene una reacción ante el sonido y otra es como el dolor. Hay gente que se rompe este brazo y maneja. Hay gente que se rompe este brazo y se tira de dolor. El famosísimo umbral del dolor sería una reactividad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en un niño de 3, 4, 5 meses, supongamos que los sensores que existen en la piel estuvieran muy altos, o sea, que fuera muy sensible, va a ser un niño que a lo mejor llora muchísimo en el momento que le cambias el pañal, que dices, pero ¿por qué llora todo el tiempo? Hay niños que si tienen, por ejemplo, una muy alta reactividad a la luz, son los típicos niños o que te cierran los ojitos cuando entran a un elevador, cuando sales de tu casa y sales a la calle y cierran los ojitos y a veces se pueden sentir hasta incómodos. O el típico que la pobre mamá queda mal con todo mundo porque no se quiere ir con nadie. O sea, sí hay una etapa en donde los bebés tienen que estar con su mamá. Lo más importante para el niño es que las mamás le traducimos el niño le traducimos el mundo al niño, ¿no? Entonces, sí hay la preferencia del niño de estar con su mamá, pero hay niños que de verdad ni el papá los puede cargar. Sí, no. Se ponen muy mal. Se ponen muy mal. Ese tipo de cosas son las que nos tenemos que fijar. ¿Qué parte de la vida cotidiana, dentro del desarrollo normal de un bebé, quitando cólicos, agruras, sueño, moquitos y lo que quieras, se sale en tu vida cotidiana que te cueste un poquito más de trabajo?
Eso es, por ejemplo, toda la relación, sobre todo primero con la piel, en cuanto al contacto físico, en cuanto a las texturas de la ropa, o cuando la primera vez los llevas a la playa y que les pones los piecitos y hacen ping, ¿no? Así para arriba, y el pasto y todo o ese lo que tipo van de tocando. cosas. Yo he visto a mi bebé de 10 meses, como te lo decía, que de repente toca plumas o toca algo diferente, inmediatamente es como, así. ¿qué es esto, no? O sea, como con desconfianza. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el niño se puede empezar a desplazar, vamos a ver, empezando por lo menos a gatear. A gatear, ajá. ¿Qué es lo que tiene que hacer un niño de que empieza a gatear a que entra al kinder? Explorar el medio ambiente, ¿ok? Entonces, cuando vemos que hay partes, que hay momentos, que hay circunstancias en donde el niño evita o se frena mucho en la exploración, ahí ahí es donde tenemos que empezar a abrir los ojos. ¿Con qué se relaciona esto? Es cuando estoy en los restaurantes, a lo mejor la reactividad auditiva de este niño es altísima y entonces se traduce en una sensación de desagrado generalizado, lloran. Cuando los lugares muy llenos de personas, los cambios de luz, cuando hay demasiada exageración, por ejemplo, en los cambios de temperatura, que lloran, que no les gusta, los que no se quieren poner nunca el suéter, ¿no? O los que nunca se quieren quitar el suéter. Todo este tipo de cosas que interfiere en la posibilidad de la exploración y del contacto con otras personas, cuando empecemos a ver que se repite y empieza a ser difícil, entonces podríamos estar pensando en una cuestión de que lo que está pasando ahí es sensorial. ¿Ok? Cada niño es diferente, sí. Entonces es como muy difícil poder detectar que lo que está viviendo tu bebé en ese momento ya no está dentro del parámetro de lo normal. Entonces, ¿qué debes hacer? O sea, cuando empiezas a detectar ciertos comportamientos, porque eso lo puedes ver hasta como un berrinche, ¿no? Y aparte detecta que por lo que llora, porque los bebés no hablan, entonces detecta que por lo que está llorando es porque a lo mejor el ruido le está molestando y no porque tiene hambre, tiene cólico y pañal, bla, 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 bla. Es bien difícil. ¿Hay estudios especiales para poder detectar que hay una falla aquí en esta parte sensorial? Sí. De hecho, hay todo un estudio estandarizado y se puede saber desde más o menos temprana edad cómo están estas reactividades dentro de todo el organismo y cómo esto está en la corteza cerebral y sí te queda bastante claro y sí lo puedes identificar con bastante precisión. Siempre hay que esperar el desarrollo, nunca hay que acelerarnos. Porque alarmarnos a lo mejor sí debiéramos de reaccionar pronto, pero es que yo creo que sí es bien difícil detectarlo, nada más así a simple vista como mamá. ¿Sabes qué? Cuando en serio este tipo de cosas se repite todas las veces y tú estás segura de digamos que estés satisfecha las necesidades básicas de esto, y se repite, y eso les estorba a ti y al bebé para estar en el mundo, ahí ya hay un problema. Sí, cuando de verdad se sale de más, ¿ok? Okay. Los niños que no soportan estar dentro de una fiesta, sí, cuando eso no es normal. Y el mismo ruido, la verdad es que los niños pues están acostumbrados a gritar, a convivir con otros niños y todo, entonces, no debieran de estar tan molestos. Exacto, cuando de verdad te brinca algo, ahí es. Ok, y existen tratamientos para poder corregirlo, emparejar un poquito desarrollo. Y existe trabajo en casa y existe muchísimas cosas, sí, no hay ningún problema. Que yo creo que esa es la parte más importante también, ¿no? Que como papás estemos muy pendientes de detectar estas pequeñas reacciones de nuestros hijos para poder poner manos a la obra en ese momento, ¿no? Se me fue. Ok, Ana, muchísimas gracias, súper interesante. Ojalá podamos entrar más a detalle en otra visita que nos hagas por aquí en la casa. Sí, yo encantada. Porque sí está súper interesante. Y esto es alguna de las cosas que ustedes pueden encontrar en Infogen. Recuerden que Infogen, por tu bien, responde. Muchas gracias. Vámonos. Y esta fue la primera parte. Ya